Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Yo soy Edwin Morón y me acompaña Verónica Trujillo. Si les gusta la música, si les gustan las sensaciones que despiertan las propuestas musicales cuando nos exponemos a sus diferentes tonalidades, pues el programa de hoy está pensado específicamente para eso. Estaremos platicando con un grupo musical denominado Estación Conciencia, específicamente con una de sus integrantes, Andrea Ordaz. Además estaremos escuchando la primera voz a lo divino. Quédense con nosotros porque este programa será un gozo musical. Esto es Conexiones, ya comenzamos. Bienvenido a Conexiones. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya les adelantábamos, estamos platicando el día de hoy con Andrea Ordaz y el proyecto Estación Conciencia, un proyecto, una iniciativa musical que recupera varios instrumentos originarios del continente y por supuesto también recupera en el canto, en la entonación, palabras, sonidos, entonaciones bien interesantes de pueblos originarios. Muchas gracias, Andrea, por estar en Conexiones y platícanos cómo nace la idea de este proyecto Estación Conciencia, quiénes lo integran y cuál es su principal objetivo. Hace varios años que decidí crear la mejor versión de mí. Recorrí seminarios de empoderamiento, coaching, transformación, hasta llegar a las medicinas ancestrales, las cuales me hicieron sentir y así vivir mi poder interior. A partir de ese momento cambié mi perspectiva y con mi ejemplo inspiré a mis hijos, mismos que al ver la transformación se unieron a la frecuencia del amor. Encontré mi magia en la manifestación y en la expansión de la conciencia en familia. Así me convertí en la guía del movimiento Estación Conciencia en 2022. El nombre de Estación Conciencia viene en primer lugar a que vivimos muy cerquita de dos estaciones del metro. Entonces junté el nombre con el entendimiento de crear un espacio seguro para el sostenimiento. Entendí la importancia de habitar un hogar cálido que puedas brindar a los demás, no solo físicamente, también espiritualmente. Mi cuñada, Tatiana, alguna vez me dijo que creara un hogar en el que mis hijos siempre quisieran regresar. Un hogar que donde estuvieran, en la preparatoria, en donde estuvieran, siempre tuvieran ganas de regresar o de mejor no salir y quedarse en casa. Y entonces lo entendí. Y con esa inspiración, con esa magia, fue como creé esta unidad, ¿no? Somos una tribu. La tribu Estación Conciencia sabe que estamos todos para todos en este bello viaje y que si se sienten confundidos, pueden llegar a la estación y ser contenidos. Estación Conciencia es una línea atemporal, ancestral. Es un transbordo en continuo movimiento. Y para que tú tengas acceso a Estación Conciencia, estoy segura que requieres estar dispuesto a pagar este boleto y entrar, pues dispuesto a escucharte, a aceptarte, a abrazarte, a perdonarte, a sentirte y principalmente a no juzgarte. Y así, pues, poder alinearte a la frecuencia de la música, de la voz, del despertar de la conciencia. La idea surge, así, la primera vez que tuve la visión, en una de mis primeras medicinas. En esa ocasión había una pareja medicina cantando y ella tenía unos ojos hermosos, aceitunados, igualitos a los de mi hija menor, Miranda. Y al oírlos cantar,
algo despertó en mí y me levanté a bailar y a cantar con ellos. Y cuando me di cuenta, ellos estaban tocando para mí. Yo estaba cantando. Y al voltearlos a ver, miré a mis hijos. Todo se ha manifestado en diferentes visiones. Por ejemplo, mi hijo André no vivía conmigo durante pandemia y en una medicina vi cómo salía de un árbol en forma de guacamayo. Las hojas del árbol eran similares a unas plumas y pude ver su renacer, un renacer hermoso. Hoy mi hijo es el guacamayo de nuestra agrupación y su canto está llenito de colores. Cuando yo canté por primera vez en medicina comprendí la sutilidad de la energía y la vibración que sale de tu voz. Había unos rayos verdes que recorrían todo el territorio en el que yo me encontraba y la luz salía de entre mi tercer ojo. Entendí la misión. A partir de ahí me di a la tarea de conocer y de entender el canto energético, pues para poder transmitirlo, ¿no?, a mis hijos, y así, poco a poco, ellos comprendieron esa energía y entramos a las medicinas. Ellos comenzaron a recordar. Pero en ese recordar yo requería tener un lugar. Una vez más, la palabra espacio seguro para crearlo. Bajo mi experiencia, requería un espacio de sostenimiento real. Mis inicios en las medicinas fueron confusos y pues creo que me mostraron todo lo que yo no quería. Así que una de las metas era hacerlo diferente. Las primeras en comenzar a cantar, 3 lunas. Moon, Miri y yo, Andy. Y así en trío hicimos nuestros primeros rezos con la mágica bebida del cacao. Fue la primera medicina que nos acompañó. Luego de un tiempo de transformación se unió André. Logré jalarlo de casa de su papá y vino a vivir con nosotros y se integró y así empezó su transformación como guacamayo. Y así todos comenzamos con el canto hasta que hace 3 años cerramos el inicio de Estación Conciencia como movimiento medicina. Los integrantes, mamá e hijos, mamá y sus patitos. Desde siempre fue así, ellos siguiéndome siempre atrás de mí. La primera integrante es Montserrat, mi hija mayor. Ella tiene 20 años y es muy fuerte física y espiritualmente. Es también nuestra creadora digital. Ella estudia violín y toca varios instrumentos. Luego vienen los cuates. Marco André y Miranda Andrea, de 18 años. Andrea estudia viola y toca también varios instrumentos, pero su más grande cualidad para mí es su voz. Es una caricia a los corazones. Su personalidad tan cálida es un abrazo a todos, a los que lo podemos mirar y escuchar. Él es el masculino de 3 lunas. Él nos cuida, Él nos sostiene y Él nos apapacha siempre. La más pequeña es Miranda. Es nuestra directora musical. Es quien trajo a casa este lenguaje. Desde pequeña quería una guitarra. Yo se la pude dar hasta los 13 años y ahí comenzó el viaje del recuerdo. Ella fue quien nos fue llevando. Ella compró cada instrumento y ella expandió su lenguaje a todos los seres de esta familia. Actualmente nos complementamos con Elohim, que es mi hijo espiritual. Lo conozco desde que tiene 8 años. Ahora tiene 21. Desde siempre ha estado con nosotros y es un gran testigo de todos nuestros pasos, además de mostrar lealtad y amor. Otros grandes integrantes de este movimiento son Joana y Elian, mamá y bebé colibrí, que comparten el camino y el rezo desde hace tiempo con nosotros. Colibrí tiene 3 años. Es un milagro de las medicinas, de la manifestación y de un rezo muy fuerte, con mucha fe. Él llegó después de mucho rezar.
y es nuestro integrante más pequeño. Cerrando los integrantes, conmigo, Andrea Azucena Ordaz García, una mujer que siempre tuvo liderazgo y siempre buscó maneras diferentes de hacer las cosas. Encontré en la energía sutil del canto una herramienta de sanación, pero también una responsabilidad para con ese talento, por lo cual el propósito tiene que ser muy alineado. En primer lugar, la sanación de cada uno de los integrantes, para así crear la expansión en la frecuencia correcta. Pienso que requerimos muchos cantantes, muchos rezanderos en este planeta para lograr el despertar que viene. Sabemos que el momento está llegando, ¿no? Entonces ese es el más grande propósito, la expansión. Como Familia Medicina, nuestro objetivo es ser inspiración, llevar el rezo a todos los lugares requeridos y tener las herramientas a través de diferentes cosmovisiones para lograrlo. Muchas gracias, Andrea, por hacer este recuento histórico del proyecto y claro que siempre remontarnos a los orígenes de un proyecto, de una iniciativa, nos trae buenos recuerdos. En su mayoría me parece que también nos presenta retos importantes y cómo hemos hecho para solventar esos retos, ¿no? Para dar cabida a otras estrategias, a nuevas rutas para la atención de esos desafíos. Pues vamos a seguir dialogando con Andrea acerca de este proyecto, Estación Conciencia, pero antes vamos a una breve pausa y regresamos. Bienvenido a lo divino. Najo Viejevi, en voz de Paulina Pelayo, la primera voz a lo divino. En México, nombrado en ese entonces como Nueva España, el uso del tabaco fue libre hasta antes del siglo XVIII. La corona española necesitaba nuevas fuentes de financiamiento. Entonces se decide monopolizar el tabaco, es decir, solo la corona podía beneficiarse de esta planta, y ya que había un amplio consumo de ella tanto en la Nueva España como en Europa, se esperaba recaudar prontamente gran cantidad de recursos económicos. ¿Y a qué dio paso esto? A siembras clandestinas, ya que el cultivo de tabaco por los pobladores nativos era ahora un delito. Se criminaliza una actividad realizada desde tiempo inmemorial. En consecuencia, es perturbado el orden tradicional, alterando el modo de vida de las personas y del paisaje en algunas regiones, ya que comienzan a erosionarse los suelos y a haber desmonte de grandes extensiones. Además de que se transforma paulatinamente la forma en la que se concebía el tabaco. Anterior a esto, la agricultura estaba asociada a una concepción del mundo, como se cita. Antes de sembrar, pedían perdón a la tierra por arañarla con los instrumentos de cultivo para despojarla de su ropa, la vegetación. Dicho ritual obedecía a la creencia de los pueblos indígenas que se consideraban solamente huéspedes de la tierra y no sus dueños. Antes del intenso monocultivo de tabaco, imperaba un paisaje mesoamericano. De acuerdo con Whitmore, era integrado por milpas y huertos, donde primaba una agricultura de autoconsumo, de la que se obtenía maíz, frijol, calabaza, chile, entre otros. Esto es descrito para la Sierra de Songolica, en Veracruz, pero hay referencias que en Papantla, donde también se cultivaba el tabaco, surgió algo similar. Obviamente, muchos pobladores no acatan esta nueva norma de prohibición, se muestran reacios a abandonar sus prácticas, ya que esto iba en contra de lo propio. Se ordenó la extinción gradual de todo cultivo de tabaco en Nueva España, salvo en ciertas jurisdicciones, principalmente en Veracruz. Toda siembra clandestina o silvestre era quemada. Es más, se establece una especie de policía dedicada a destruir las siembras y el comercio clandestino. Es en 1856 cuando el estanco del tabaco es abolido. Sin embargo, a partir de 1876, los establecimientos de tabaco incrementan. A finales de 1800, la producción de cigarrillos deja de ser manual y llegan las primeras máquinas automáticas Bonsack, produciendo casi 200 cigarrillos por minuto. Menciona Margarita Malcolm. Con esto, la adicción se consolidó. Los fumadores en promedio pasaron de fumar un cigarrillo a la semana a fumar al ritmo de la máquina Bonsack. Ahora habría que sembrar una necesidad.
¿Y quiénes serían los consumidores de estas voluminosas producciones? Entonces, se crean estrategias de propaganda y consumo. Entre ellas, en los primeros tiempos de guerra, los soldados recibieron cigarrillos gratuitamente. Por otra parte, la primera gran campaña de publicidad del tabaco fue hecha a principios del siglo XX por la marca Lucky Strike para conseguir que las mujeres fumasen también. Agradezco su atención y los invito a que nos escuchen en la siguiente cápsula. Esto fue La Primera Voz a lo Divino, en voz de Paulina Pelayo, Tari Shudi Yadomago. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca de la agrupación Estación Conciencia con Andrea Ordaz. Platícanos, Andrea, una de las características, digamos, que parecen irreconciliables de pronto es el aspecto tradicional de la música y el empleo de instrumentos de las corrientes musicales, pues occidentales, clásicas, de cámara, etc. Esta mezcla entre instrumentos tradicionales, cantos tradicionales y además instrumentos electrónicos, instrumentos modernos, que no necesariamente corresponden a esa tradición, siempre causa comezón en las mentes más pulcras o más ortodoxas de las tradiciones musicales. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de poner en diálogo esos conocimientos musicales, los contemporáneos, con los cantos propios del ámbito ceremonial y ritual? La música desde siempre ha sido medicina, una forma de conectar con lo sagrado y una llave para abrir y conocer el alma. Es un lenguaje inclusivo universal que nos da la posibilidad de escuchar, sentir, crear, modificar, introspectar, cantar, tocar y o danzar en armonía y conexión entre seres. ¿A qué hago alusión cuando digo lenguaje inclusivo universal? Bueno, la música, como todo lenguaje e idioma, tiene su manera de escribirse, de leerse, de rimarse y de expresarse. Todo esto hace posible percibir la música como la percibimos, de diferentes maneras, de acuerdo al sentir de cada persona y de cada ser. Siendo un lenguaje universal, resuena en todo el cosmos. La música nos habita, está en todo y en todos. Y toda su estructura nos permite crear con distintos seres humanos sin importar de qué parte del mundo vengan. Si conocen este lenguaje, con tan solo saber la tonalidad, ver una partitura o saber los acordes, podrán unirse y crear algo maravilloso y alineado, aunque en palabra no nos entendamos. Este lenguaje universal nos da la posibilidad de transmitir y comunicarnos a través de la intención, la interpretación, la intuición y el sentir. Y con inclusivo me refiero a todos los distintos timbres de voz, a los diversos instrumentos y a las distintas habilidades que cada uno de nosotros posee y que pueden lograr ser uno solo gracias a la música que nos permite ser en nuestro propio brillo e incluirnos a todos para crear sensaciones en los demás y así unificar y armonizar nuestros corazones a un mismo pulso, a un mismo latido, a un mismo rezo, a una misma intención. Unir la teoría, la práctica y el sentir nos permite alinear el canto y la música a la impecabilidad que pide el rezo y así transmitir desde las vivencias propias y las millones de posibilidades que nos da la teoría musical un mensaje que inspire, que ayude a sanar, a conectar con nuestra divinidad, con el perdón y el amor.
todo esto como una experiencia plena de la música medicina. Crear este diálogo principalmente nos permite conocer y saber utilizar nuestro instrumento más importante con el cual llegamos a este mundo, que es nuestra voz, nuestro canto. Poder explotar todas las habilidades de nuestro instrumento nos da la oportunidad de crear frecuencias y ritmos que armonicen con el corazón y puedan otorgar conexión, paz, fuerza y sanación al cuerpo, mente y espíritu. En cada uno de nosotros habita la memoria ancestral y conectando ambos conocimientos logramos documentar para las generaciones siguientes los cantos y la música que puedan guiarlos al recuerdo, al origen. Para nosotros, los instrumentos musicales contemporáneos se volvieron nuestras herramientas de rezo, una extensión de nosotros, una voz alterna, pero a la vez propia, que nos acompaña en los cantos y toca las fibras más sensibles de cada persona, creando así una experiencia más nutritiva y abundante. Este diálogo enriquece el rezo. Todo lo anterior es de suma importancia debido a que unir las dos visiones conlleva una actualización y nos lleva a tener nuevas herramientas para poder llegar a la juventud, la nueva humanidad. Es así como la energía sutil entra en las aguas de cada persona que escucha música y las hace vibrar en amor. El ejemplo más cercano que tenemos de este diálogo es con la danza de la estrella, en la que tenemos la oportunidad y la posibilidad de unir estas visiones y alinear musicalmente los cantos ceremoniales para hacer de la danza de la estrella una experiencia de sensaciones, de sonidos, colores y de voces en las que todos somos partícipes y abrimos la posibilidad de ser música y rezo al mismo tiempo. Esta unificación llegó a nosotros al mismo tiempo. Conocimos la música en el rezo y conocimos el rezo con la música. Poco a poco fuimos unificando los mundos, fuimos entendiendo las dimensiones, ambos simbolismos, fuimos aprendiendo y sabiendo nuestro propósito y la gran misión y responsabilidad que conllevaba usar música en el rezo. Desde su experiencia respecto de la capacidad emotiva que tiene la música, ¿cuáles son las emociones más habituales? ¿Hacia dónde se orienta, digamos, este ejercicio musical que ustedes proponen para emocionar a la gente? ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las emociones más constantes que se suscitan con los cantos y con la música ceremonial? La música te lleva por una montaña rusa. La música toca cada una de tus fibras, como ya lo dijimos en las otras preguntas. Por lo tanto, va tocando cada una de tus emociones, pero más que las emociones, pienso que va tocando tus experiencias, tus vivencias, ¿no? Todo aquello que has vivido como ser humano es algo que queda impregnado en ti y que a través de la música logramos llegar y tocar. Hablando primero de la música como transporte, ¿no? Está la experiencia de que si oyes una canción te lleva a un momento específico, a un momento de tu vida, a un momento en donde estabas feliz o quizás donde estabas triste, a un momento en donde estabas con alguien que ya no está. Entonces, con esa contemplación de que la música te viaja, de que la música mueve las fibras y mueve tus células, entonces imagina las innumerables emociones que se mueven con los cantos ceremoniales. Viene desde el miedo a qué voy a ver, el miedo a qué sigue, el miedo por lo que estoy escuchando, la resistencia, que es una de las emociones más fuertes en los cantos ceremoniales,
porque pues no les gusta lo que están viendo, lo que están confrontando, y entonces en esa resistencia lo único que ocurre es que todo es más catastrófico, ¿no? Pero pienso que también es bien importante entrar a esa parte de la oscuridad y del momento para poderlo sanar. Hay que entrar un poquito a la herida para que podamos perdonarla, soltarla, sanarla, lo que se requiera. Entonces, otras de las emociones que puede haber es la confusión. En mi experiencia he tenido gente que cuando estamos rezando, algo que pensaban que era una pesadilla en realidad es realidad. Una violación, por ejemplo. Hay gente que con la música se va tan profundo que le bota un recuerdo de una violación, de una muerte, de una promesa no cumplida. Entonces, pues también hay confusión, porque no sabemos si es cierto o no. En esa resistencia o en esa parte del miedo en donde transitamos en las primeras partes de una ceremonia, por ejemplo, pues es importante mirar para saber qué es el paso que vamos a dar, ¿no? Y ya de ahí pues vienen muchísimas más emociones, como la gratitud, como la plenitud, como el amor, el perdón. En una de mis primeras ceremonias, por ahí por la tercera que yo tomaba ayahuasca, pues me pude transportar con la música y la medicina al momento de mi boda. Yo me casé por la iglesia, entonces pues estar de frente ahí, vestida de blanco junto a él y dando nuestros votos, ¿no? De acuerdo a la Iglesia Católica, de que hasta la muerte nos separe. Y ya en la medicina pues me pude dar cuenta al escuchar que en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y esa rola me iba llevando y me iba doliendo, ¿no? Hasta el fondo de mi corazón, y entender que tenía que romper esa promesa en ese momento. Entonces la canción me llevó al instante de mi boda y a, después de hacer mis votos, decirle que pues que lo soltaba, que lo dejaba ir, que la promesa pues se podía romper y que él podía ser feliz y que yo también en otro lugar. Entonces pues poderosísima las emociones que yo sentía en ese momento, ¿no? Desde la confusión, desde el perdón, desde la tristeza, ¿no? Tan grande, y de ahí puede llegar la claridad, la calma, de poder soltar, de poder liberarte, de poder sentirte, pero creo que definitivamente hay que transitar por todas ellas. Hay que ir profundo a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, hay que volverlo a mirar de frente, para que así podamos perdonarnos, abrazarnos o perdonar o aceptar, ¿no? También ese puede ser algo, una emoción, la aceptación, esa sensación de paz, de saber que sí pasó, lo acepto, pero hoy quiero hacerlo diferente, ¿no? Entonces sí son bastante grandes y multiplicados los colores de las emociones que transitamos durante un rezo, durante un canto, durante una ceremonia. Y pues en base a esto que hemos hecho durante este tiempo, creo que el amanecer siempre te va a dar la gratitud. Siempre al amanecer viene esa plenitud y esa gratitud por todo lo visto, por todo lo vivido, por todo lo transmutado. Y creo que son de las emociones más grandes que te da la música, el canto, el rezo, la gratitud, la reconexión con Dios, el saberte pleno, el saberte parte del todo. Uno de los logros, pienso, fundamentales del canto ceremonial, de la estructura ritual de una disposición musical es precisamente la dimensión de la afectividad. Cuando uno se expone a la música, pero además en un entorno de contemplación, en un entorno de sobrecogimiento, como lo es una ceremonia, pues la disposición emotiva hacia ese tipo de sonoridades se incrementa, se vuelve más sentida, se vuelve más íntima y tiene esta capacidad evocativa, proyectiva, transformadora o catártica incluso, que propicia
no solo el goce, no solo el disfrute, sino que incluso se puede orientar hacia procesos de sanación, de reconciliación, de reconstrucción de nuestras propias convicciones como seres humanos. Pues si quieren seguir escuchando esta interesante charla, pues quédense con nosotros. Esto es Conexiones. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Conexiones y entramos a la recta final de este programa. Estamos platicando con Andrea Ordaz acerca del proyecto Estación Conciencia. Andrea, es usual hoy en día escuchar que el canto sana. ¿Cómo podemos cuidar nuestro canto, lo que cantamos, pero también lo que escuchamos para procurar la salud humana en su ámbito físico, pero también emocional y espiritual? Es importante, en primer lugar, entender el poder de la palabra. En la Biblia, al momento del principio, Dios crea los cielos y la tierra confusa y vacía. Él se posa en la superficie de las aguas y dice: hágase la luz. Crea la luz, la separa de las tinieblas y desde ahí también llega el día y la noche. Esto en el día 1, y así Dios va diciendo distintas cosas que crear en la tierra conforme van pasando los 7 días de la creación. Todo esto explicado en el Génesis. ¿A qué me refiero con esto? Al poder de la palabra. Más sencillo, el sonido. Su origen, la vibración. Dios, en este catolicismo, conforme va expandiendo su vibración, su voz, su palabra, se van manifestando las cosas en la tierra, las plantas, los animales. Entonces, con esto podemos ver esa vibración como semilla de algo que crece en la otra persona. La palabra lleva fuerza para modificar y manifestar. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el cello. Esta vibración logra la resonancia dependiendo de la frecuencia con la que se emite. Por ejemplo, cuando tocamos una nota de do en la tercera cuerda, la cuarta cuerda, que también es un do, y todos los dos que existen en el instrumento, vibran. Si esto pasa con los instrumentos musicales, es evidente que todo lo hace resonar. La palabra florida es la posibilidad de crear, de dar vida a una idea o pensamiento, de conectar y hacer congruencia con lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos y rezamos. Siempre mente y corazón unificados. La palabra resuena en el universo para materializar todo lo que existe en el mentalismo. Cuando comenzamos a cantar y a entender la energía del rezo, nos topamos con una palabra que cambió nuestras vidas: la impecabilidad. Y la impecabilidad no tiene que ver con un perfeccionismo en el canto, sino con la unificación del pensamiento, sentimiento, palabra, obra y experiencia que permiten que el canto se vuelva medicina y sane a través de lo ya sanado, como un espejo de posibilidad e inspiración para los demás. Esto tiene que ver con un todo muy profundo. Por supuesto que el canto sana, pero absolutamente tiene que ver con la impecabilidad de quien reza. La palabra es alimento, por lo que podemos elegir desde el amor propio y la conciencia con qué nos alimentamos y qué permitimos que entre a nuestro cuerpo, mente y espíritu. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro canto? Al entender el canto como una energía para compartir a los demás, es importante cuidar nuestro instrumento,
que es en este caso nuestro cuerpo. Amenizar o distorsionar. Comprender lo importante de nuestro impacto en cada momento. Activar el observador. Estar atentos de qué nos estamos nutriendo, lo que vemos, lo que escuchamos, con quién estamos, qué comemos, incluso qué decimos. Así como el canto sana, también tiene su polaridad, en la que a través de la publicidad y los cantos modernos nos llenan de información basura que se queda impregnado en nuestro corazón, en nuestras células y en nuestra mente, hasta repetir en palabras o en acciones todo aquello que se menciona en esas canciones, toda esa información. Por eso es una gran responsabilidad sostener un rezo con el canto, por el gran impacto que tenemos en los demás. Todo está en que podamos inspirar, liberar, amar y no programar la inconsciencia. El canto nos ayuda a sanar con el campo emocional, siendo este la raíz de todas las manifestaciones físicas. Sabiendo esto, promovemos con el canto sutil sagrado la salud humana en todos sus campos. Cantamos en conexión y empatía con los procesos ajenos que se vuelven propios estando todos en el mismo rezo y comunión. Es un canto que proviene desde lo más profundo y puro de nuestro ser, sin mente, con puro corazón y pura vida. Solo así es que podemos cuidar nuestro canto poniendo atención a nosotros mismos, logrando así compartir desde el lugar correcto, compartir desde la sabiduría y la noción de todo lo que esto mueve y todo lo que esto transforma. Entender el poder de la palabra para así estar dispuestos a cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo y ponerlo al servicio. Muchas gracias por estas reflexiones y es bien importante, considero, reflexionar acerca de lo que cantamos o de lo que estamos escuchando cotidianamente, porque parece que no pasa nada, parece que es inocuo el que estemos escuchando tal cual género. Sin embargo, esa vibración que procura o que hace la música, el instrumento, la vibración de la voz, incluso la vibración propia de las palabras que se entonan en ese canto, hace una resonancia en nuestro cuerpo, no solo en el aspecto, digamos, cognitivo, sino también en las células, en la composición energética de las células. Entonces, esa parte que no es visible o esa parte que se ha dejado un tanto de lado para considerar qué escuchamos o qué no escuchamos en el cotidiano, es algo bien importante y sustancial para proponer nuevas estrategias de acercamiento a otras músicas, a otros elementos musicales que nos puedan dar la oportunidad de elevar nuestro espíritu, de expandirlo y, ¿por qué no?, como bien dice el proyecto, generar conciencia. Pues muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de la charla y de todas estas propuestas que se han ido desarrollando en la emisión del día de hoy. Un saludo también muy especial a un lugar en donde se canta y se canta muchísimo, específicamente a partir de las pirecuas, de los sones, de los corridos, que es precisamente el estado de Michoacán, a la Universidad Intercultural Indígena, particularmente a la licenciatura en Comunicación Intercultural. Agradecemos mucho a Tucuruzapichu Radio por el espacio para transmitir conexiones. De igual manera agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Daniel González, Araceli Ramírez, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Abuel Nechpactia. Tu kela tiene tu pecho, ¿no?
escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes.